Hola, queridas compañeras y queridos compañeros. En el Colegio Indoamericano hicimos este pequeño tutorial para ayudarles a saber un poco más acerca del formato APA. Esperamos que sea de utilidad para ustedes y que les pueda ayudar a hacer sus futuros trabajos. Pues bueno, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es el formato APA? El formato APA es una sugerencia de la Asociación Americana de Psicología, es decir, tiene un principio psicológico, no un principio literario ni un principio de narración. El objetivo de este formato, según la APA, la Asociación Americana de Sociología, es que sea un texto que sea más fácil de entender, que tanto para quien escribe como para quien lee sea menos distractor, que tenga más elementos para conectar la información y no es que se vea muy bonito, sino que sea fácil de comprender, que sea claro y que la comunicación sea mucho más eficiente. El formato APA es uno de los múltiples que existen, no es el único. También está el formato Chicago, está el formato MLA, está el formato Harvard, hay muchos otros. Pero nosotros vamos a trabajar con el formato APA debido a las razones que tiene para funcionar. ¿Por qué vamos a trabajar el formato APA? ¿Por qué hemos elegido esto? Bueno, pues algunas de las ventajas son, primero, que aunque existen otros formatos y probablemente en tu vida futura tengas que utilizar otros, saber que existen y saber cómo funcionan y las reglas de uno te va a permitir en otros momentos moverte con facilidad hacia otros formatos. Nos gusta el formato APA porque en el formato APA todo se puede referenciar. El manual es muy claro y ahí te dice todo lo que tú quieras. Puedes referenciar videos de YouTube, redes sociales, puedes referenciar libros, revistas, tesis, tesinas, documentos gubernamentales, informes, clases, seminarios, simposios, música, todo lo que tú quieras lo puedes referenciar en el formato APA y en el manual es muy claro cómo debes hacerlo. También seleccionamos esto porque al determinar un formato universal, entonces tú cuando entregues tus trabajos, tu calificación podrá ser más objetiva. Ya no está sujeta a si a alguien le pareció que era bonita la letra Times o le pareció que era bonita la letra Arial, sino que existe un formato y ese es al que nos estamos sujetando. Tanto tus maestros te pueden calificar de manera más objetiva, como tú y tus compañeros pueden hacer trabajos colaborativos sin meterse en tanto rollo de especificaciones. Simplemente decimos que es formato APA y nada más. Y finalmente es un código. Como ya te mencionaba, este te va a servir no solo en el Colegio Indoamericano, sino a cualquier institución a la que tú te muevas, podrás hablar de este código que es el formato APA. Vayamos pues a platicar. Por principio de cuentas tenemos la portada. La portada en el formato APA es específica. Número 1, se enumera la portada como todas las otras páginas. Lo siguiente que vamos a poner es el título del trabajo, de preferencia que no sea muy largo. Enseguida vienen los nombres del estudiante o de los estudiantes, seguido por la escuela, en este caso Colegio Indoamericano, y la asignatura o las asignaturas para las que estés entregando este trabajo. Sigue el nombre de tu profesor, de tu asesor o de tu instructor y la fecha. A esto le podemos agregar de manera opcional un pequeño logotipo de la escuela. Es la única imagen que podrá haber y el tamaño de la letra es el tamaño que selecciones y el tipo que selecciones para el resto de tu trabajo. No hay letras más grandes y la única diferenciación que puedes hacer es el título en negritas. Luego, las especificaciones generales del trabajo. El tipo de papel y el tamaño es papel carta blanco. Los márgenes son de 2.54 centímetros en todos los extremos, arriba, abajo, a un lado y al otro. Todo el trabajo deberá tener sangría en el primer párrafo de 1.27 centímetros. Y el tipo de fuente que puedes seleccionar son las que dicen aquí. Antiguamente solamente era la Times New Roman número 12, pero en la séptima edición del formato se han aceptado otras letras. Todo el texto deberá ir alineado a la izquierda, salvo un título. Todo lo demás deberá ir alineado a la izquierda y no justificado.
El interlineado es doble en todo el texto, a excepción de las notas al pie. Y los números de página los ponemos en el extremo superior derecho. Los tipos de títulos son como siguen aquí, los vamos a llamar niveles. El título central del trabajo es nivel 1 y tiene estas características que están indicadas. El subtítulo que se desprende del título general es nivel 2, ya va alineado a la izquierda, marcado con negritas y nada más. El siguiente nivel le vamos a agregar la letra cursiva. El siguiente nivel le vamos a meter la sangría, le quitamos la cursiva. Y así lo vamos moviendo en cada uno de los niveles. Hay alrededor de 17 niveles, pero en realidad casi nunca utilizamos los 17. Solamente estos 5 son los más empleados. Finalmente, respecto a el formato del trabajo, están las tablas. Cuando quieras agregar tablas en tu trabajo, siempre deberán tener número consecutivo de tabla, título de la tabla en letra cursiva. Las únicas separaciones que vamos a poner son las horizontales, no lleva líneas verticales, y una nota que explique a la tabla que va en un número de letra más pequeño que el resto de tu trabajo. Algo que tienes que saber es que en el formato APA también utilizamos las notas. Las notas pueden ser notas al pie, es decir, al final de la página, o también pueden ser notas al final del texto. Se ponen con un número consecutivo. En el formato APA, las notas no sirven para poner las referencias de tu texto. Las notas solamente se utilizan cuando tú quieres dar explicaciones más amplias sin desviarte en el texto original. Por ejemplo, si le quieres dar información adicional al lector, como alguna recomendación de texto que leer, alguna definición de alguna palabra o algunas otras fuentes que puedan servirle respecto al mismo tema. Las notas deben ser breves, no deben ser muy grandes, aproximadamente del tamaño de un párrafo, y como ya te había dicho, deben tener un tamaño de fuente más pequeño que el resto del cuerpo. Respecto a las citas y paráfrasis, que es lo que más nos cuesta trabajo con el formato APA, primero tenemos que diferenciar qué es una cita y qué es una paráfrasis. Las citas textuales es cuando copias tal cual lo que dijo un autor. En términos generales, tenemos dos tipos de citas en el formato APA. Las citas más pequeñas de 40 palabras, más o menos de 3 renglones. Estas citas las vamos a escribir dentro del párrafo anterior, es decir, no lo vamos a separar y se tienen que entrecomillar para que visualmente sea claro que hay una cita. Y están también las citas mayores a 40 palabras, más o menos más grandes que 3 renglones. Estas se escriben con un párrafo aparte, no necesitan las comillas, porque como están en un párrafo aparte, ya no se tienen que diferenciar visualmente. Y le vamos a poner sangría a todo el párrafo del lado izquierdo, es decir, se va a ver un poquito más hacia la derecha. Para indicar nuestra cita, podemos utilizar algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, podemos tener de acuerdo a el autor, entre paréntesis ponemos el año, continuamos con la cita y al final ponemos la página. O bien podemos poner solo en paréntesis la página, como es en el ejemplo 2. En 1994, Sánchez ha concluido que el planeta es azul, entre comillas, porque eso es lo que copiamos literal, y al final ponemos la página. Podemos poner todos los datos entre paréntesis. De hecho, el planeta es azul. Entre paréntesis lo dijo Sánchez en 1994 en la página 147. Podemos empezar por la cita y entonces decir, de acuerdo a Sánchez, año y página en el mismo paréntesis. Y el último ejemplo, nuevamente nos dicen el autor en el texto y el año y la página entre paréntesis. Esto va a depender del estilo que tú quieras utilizar, de la forma en la que tú acostumbres a escribir, y todas las formas son válidas. Lo que es indispensable es que siempre pongas el autor, el año y en el caso de las citas textuales, la página de donde obtuviste la información. El resto de información de la fuente lo vamos a poner en el apartado de referencias. Respecto a las paráfrasis, como tú ya sabes, las paráfrasis son decir lo que alguien más dijo, pero decirlo con tus propias palabras.
No es una copia textual, es una interpretación de lo que alguien más dijo. En este caso no se usan comillas porque en ningún lado lo vamos a encontrar tal y como aparece en tu texto. En tu texto es lo que tú escribiste. También debes incluir autor y año porque la idea no es tuya, la idea es de alguien más y debes indicarlo. No indicarlo se asume como plagio, aunque sea paráfrasis. Los números de páginas son opcionales por la misma razón, porque no vamos a encontrar en la página de la revista, del periódico, del libro, de la tesina o del material que hayas utilizado la información tal cual y como tú la estás poniendo aquí. ¿Cómo vamos a poner las referencias en el formato APA? Estas son las reglas básicas. Se incluyen al final del trabajo todas las referencias completas en un apartado cuyo nombre es referencias. Antes le decíamos a este apartado bibliografía, pero ya no. Claro, porque no solo revisamos libros, también revisamos fuentes de internet, redes sociales, documentales y muchas otras cosas. Cada fuente que aparece en el trabajo debe incluirse en la lista de referencias y lo mismo, cada fuente en la lista de referencias debe aparecer en las citas de tu trabajo. Esto quiere decir que yo no puedo tener una lista inmensa de referencias si no las utilicé específicamente en el trabajo. Si yo tengo 3 citas textuales, mi listado de referencia deberá ser de 3. Tiene que haber una correspondencia entre estas partes. Se empieza siempre en una página nueva separada del resto del texto. Llamadas telefónicas, entrevistas informales, conversaciones e emails no se escriben en referencias porque no son recuperables, porque el lector de tu texto no va a poder recuperar esa información, no va a poder acceder a ella. Asimismo, las referencias se organizan alfabéticamente por el apellido de los autores. Las fuentes que no tengan autor se ponen dentro de la misma lista con el título del documento. La lista de referencias debe ir siempre con sangría francesa, que es inversa a la sangría tradicional. La primera línea inicia primero y el resto de las líneas del párrafo inician después. Los títulos de los libros y de los journals se escriben con cursivas. No debes utilizar comillas para los títulos de los libros. Lo único que se escribe entre comillas son los capítulos, no los títulos de los textos generales. Algunas de las abreviaturas que podrás utilizar son estas. Y no olvides que los meses se escriben con minúsculas en español, por si los llegas a utilizar. Las referencias más comunes que podrías llegar a utilizar son las siguientes. En todos los casos se utiliza el apellido del autor, el año de publicación, el último año, el nombre del libro, la editorial y los números de página. Vamos a buscar siempre los equivalentes en cualquier fuente que utilicemos. Si utilizas una fuente de internet, no tiene editorial, pero tiene un dato que es el equivalente. Si omites alguno de los elementos porque no puedas acceder a él, porque no lo puedas conseguir, simplemente lo vas a saltar. Se dividen con puntos y el año va entre paréntesis. Este es un ejemplo de cómo se hace una referencia de libro. Aquí puedes ver todos los datos que te mencioné. Este es un ejemplo de una referencia de artículo de periódico y este es un ejemplo de una revista digital. En todos los casos tenemos los apellidos de los autores, empezando por el apellido. Ahora vamos a platicar de las referencias más comunes. Existen muchas otras que seguramente en algún momento utilizarás. Para saber cómo hacerlas, puedes recurrir al manual del formato APA actualizado, que estamos en la 7ª edición. También existen muchos buscadores en internet que te ayudan a sacar las referencias automáticamente, pero es importante que sepas cómo se hacen para que en cualquier caso tú puedas aplicar el conocimiento. En todos los casos, las referencias van a llevar siempre la misma información: autor del material o autores, año de publicación, nombre del texto, en su caso capítulo, sección, apartado, editorial o página que lo llevó al internet, o nombre de la revista o alguna fuente equivalente y las páginas que estemos utilizando.
Si no encontraras alguno de estos datos, cosa que es común, por ejemplo, en las fuentes cibernéticas, entonces lo puedes eliminar y continuar con el siguiente. Hay que tratar de tener todos los datos posibles, pero a veces no se puede. Las referencias más comunes que vamos a utilizar justamente son las que van a empezar de la siguiente manera. Los libros se referencian tal y como te lo dije. Solo recuerda que el año se escribe entre paréntesis y que toda la información va separada por puntos. El artículo de periódico es lo mismo, solo que aquí no vamos a poner nada más el año, vamos a poner también el día y el mes de la publicación. En este caso es un periódico electrónico, por lo tanto también tienes que agregar la URL completa. Lo mismo sucede con la revista. Aquí, además del título del texto, tenemos el nombre de la revista y debes agregar de qué página a qué página fue lo que tú utilizaste y consultaste. En el caso de las páginas web, puede ser que no pongas la fecha en la que tú lo recuperaste. Hay páginas que tienen un contenido variable, dinámico, que cambia constantemente, y hay páginas que tienen archivada toda su información, por ejemplo, las de los periódicos. Yo te recomiendo que siempre pongas la fecha en la que tú lo recuperaste. En este caso vamos a tener dos fechas: la fecha de que se publicó el documento y la fecha en la que tú lo recuperaste. A veces no es posible saber en qué fecha se publicó la información. En este caso agregamos SF, que significa eso, sin fecha. Insisto, te recomiendo que siempre escribas cuándo recuperaste tú la información, cuándo entraste tú a la página. Tenemos también esta parte que es súper útil, que son las entrevistas no archivadas o la comunicación personal, es decir, cuando tú tienes una plática con alguien. También esto lo puedes y lo debes referenciar en el formato APA. Simplemente vas a poner el apellido y las iniciales de la persona con la que platicaste y una fecha lo más exacta posible. Deberás agregar que el tipo de fuente es una comunicación personal. Esta referencia es la que te va a servir para tus notas de clase. Si tú quieres referenciar una clase que tuviste en el pasado o incluso en este mismo curso, puedes hacerlo de esta manera. Si en tu trabajo de cualquier materia utilizas una materia distinta o una materia que tomaste en la secundaria, puedes referenciarlo de esta manera. Solo agrega en lugar de comunicación personal, clase y el título o el tema del que estás hablando. También vamos a tener los archivos en PDF. Es muy común que encontremos algún artículo que está en un archivo PDF. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo lo puedes hacer. La entrada en un diccionario, si el diccionario es una fuente en internet, se hace muy similar a cómo recuperamos una página. Y un video de YouTube. Este mismo método lo vamos a utilizar prácticamente para cualquier red social, aunque hay algunas especificaciones. Las encuentras en el manual del formato APA. Si tienes alguna otra duda o si tienes alguna otra fuente que referenciar que no haya incluido en este pequeño tutorial, puedes revisar el manual completo. Es muy sencillo de entender y vienen muchos ejemplos que sin duda te serán de utilidad. Esperamos que este pequeño tutorial te sirva muchísimo, que lo utilices y que regreses a él tantas veces lo necesites. Muchas gracias. Hola chicos, bienvenidos a este tutorial para aplicar el formato APA en un documento Google. Lo primero que vamos a hacer es configurar la página. Menú Archivo, Configuración de la página y revisamos tamaño carta, todos nuestros márgenes a 2.54 centímetros. Las fuentes para el texto actualmente ya están permitidas algunas y para este documento en especial utilizaremos Arial de tamaño 11. Con respecto al paginado, ya también se debe de incluir la portada, por lo tanto, en el encabezado le vamos a dar doble clic
alineado a la derecha e insertamos el número de página. La portada solo debe de llevar por imagen el logo del colegio. Como textos lleva un título, el nombre del estudiante o los estudiantes, nombre del colegio, la asignatura o asignaturas involucradas en este proyecto, profesor o profesores involucrados y la fecha de entrega. En la siguiente página indicaremos el índice. Por el momento lo vamos a dejar vacío, puesto que para utilizar la herramienta y que se genere automáticamente necesitamos darle formato a los diferentes títulos. Primer apartado, tenemos la introducción. Aquí tenemos el título. Al ser de primer nivel, la regla indica que va en negritas y al centro. Y le voy a dar formato de título 1. Si observamos el texto de la introducción, no tiene el formato adecuado en los párrafos, entonces los voy a seleccionar. Me voy a ir a formato. Voy a aplicar las opciones de sangría, sangría especial. En la primera línea debe de existir una sangría de 1.27 centímetros. Además, el interlineado es doble. Formato, interlineado, doble. Recuerda que la alineación va a ser a la izquierda. Seguimos con nuestro documento. Tenemos un segundo título. Hacemos lo propio. Debe de estar en negritas. Alineado al centro. Y le aplicamos un estilo de título 1. Aquí nos encontramos con una cita de menos de 40 palabras. Recuerda que debe de ir entrecomillado, incluir el apellido del autor, el año, la página. Vamos a utilizar la herramienta de citas para incluirlas en las referencias. Entonces nos vamos a ir a herramienta, citas. Cierto es que tú desde aquí puedes agregar las citas, solo que como el documento ya las tiene, de acuerdo al formato, lo que vamos a hacer es agregar la información para la fuente. Le vamos a dar que sea APA y agregamos la fuente de la cita. ¿De dónde viene esta cita? Es tipo libro. Cuentas con todas estas opciones. ¿Cómo lo accesamos? Mediante un sitio web o mediante imprimir, etc. Y vamos a indicar nuestros autores. Voy a iniciar con el nombre, Viviana Nigro. De igual manera te va a permitir incluir colaboradores. En este caso tenemos a Cristian Rodríguez. A continuación te pide el título. Esta información la obtuvimos de Comunidad Sustentable. Discusión sobre políticas de participación
e integración. El año de la publicación es del 2011 y es la primera edición. ¿Ok? Bueno, vamos a agregar fuente de cita y continuamos revisando nuestro documento. Seguimos revisando. Tenemos otro título más. Este va a ser un subtítulo y de acuerdo a la norma debe de ir alineado a la izquierda y le vamos a dar formato de título 2. Le vamos a aplicar título 2. Ok. Nos encontramos con una siguiente cita y vamos a hacer lo propio. Ya está redactada y escrita de acuerdo a la norma, si son menos de 40 palabras. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra fuente. Le voy a dar a agregar. En esta ocasión es un libro impreso, autor y llenamos los datos. En colaboración con Víctor Cantón. Título: Ordenamiento ambiental del territorio. El editor es la Facultad de Ciencias. Ok. En el año 2005. Y le damos a agregar. A continuación nos encontramos con una tabla. Las tablas llevan ciertas características. Primero, recuerda que las tablas van a ir numeradas, llevan un nombre y este nombre debe de ir en cursiva. Entonces lo vamos a seleccionar, lo ponemos en cursiva. En cuanto a las líneas de división de la tabla, solo debe de haber estas, que son líneas horizontales. ¿Ok? ¿Cómo las podemos borrar? Seleccionamos una de las celdas y aquí viene el submenú para los bordes. ¿Ok? Supongamos que yo quiero el borde del lado derecho, lo va a marcar y tomo la herramienta del color del borde. En este caso no la voy a poner porque no lo permite el formato. Sin embargo, aquí tú los puedes establecer. Finalmente, debajo de la tabla debe de haber una nota con respecto al contenido de la misma. Y no la vamos a dejar en tamaño 11, debe de estar en una fuente más pequeña. La voy a dejar en tamaño 10. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con las tablas. Siguiente título, sustentabilidad en el aire. Ya está en negritas. Lo vamos a llevar al centro. Y le aplicamos un estilo de título 1. Ok, seguimos revisando nuestro documento. Que todos los párrafos tengan el formato adecuado. Tenemos un siguiente título, México y la sustentabilidad del aire. Y una cita de más de 40 palabras.
Entonces, las citas de más de 40 palabras también llevan el mismo interlineado, doble, pero le vamos a aplicar del lado izquierdo a todas las líneas una sangría de 1.27. Se va a ver más adentro que el resto del texto. Entonces es en formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, izquierda 1.27. Y aquí está, todo el párrafo queda más adentro que el resto. Vamos a agregar nuestra cita para las referencias. Agregamos la fuente. Es un libro por autor. El autor en este caso es Edgar González. El título es Tendencias y oportunidades de la sustentabilidad en México. El editor es Plaza y Valdés, del año 2009. Ya tenemos la fuente. A continuación, nos encontramos con una paráfrasis. Recuerda que las paráfrasis las escribes con tus propias palabras, de acuerdo a lo que dijo el autor. Es importante incluir el año y de dónde. Esta información de esta paráfrasis se obtuvo de la Secretaría del Medio Ambiente de una página web. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces es agregar la referencia. Herramientas, citas y agregamos la referencia. Esto lo obtuvimos de un sitio web. En autor le vamos a poner que es una empresa u organización porque viene de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El título es Estrategia Nacional de Calidad del Aire, sus siglas. Y tenemos también la URL, vamos a sacar de aquí. La borramos porque en el contenido no la necesitamos. El día de la publicación no la tenemos. Okay. El año es en el 2018. Ok. Revisamos que tengamos todos los datos y listo. Agregamos la fuente. Continuamos. Tenemos más datos aquí que
trabajar. Tenemos un título más. Revisamos que tenga el formato adecuado para que esto nos permita generar el índice. La conclusión es un título, por lo tanto le vamos a dar el estilo de título. Y finalmente tenemos nuestras referencias. Para las referencias vamos a utilizar la herramienta de las citas. Entonces, herramienta, citas. Aquí tenemos todos los documentos, todas nuestras fuentes consultadas que citamos. Por lo tanto, le vamos a dar en el de insertar bibliografía y la tenemos lista. Vamos a borrar este título. Observa que de acuerdo al formato APA tenemos sangría francesa. Y están organizados en orden alfabético. ¿Ok? Solo en el caso de las páginas, recuerda que es importante indicar la fecha de cuando lo consultaste. Ya que tenemos todo nuestro documento, incluidos los títulos, podemos finalmente hacer el índice. Nos vamos a ubicar, insertar índice y listo. En caso de que tú hagas algún cambio, lo puedes actualizar. Y es así como tenemos aplicadas las reglas APA a un documento Google. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este tutorial sea de su agrado y lo puedan utilizar las veces que lo necesiten. Gracias por todo.